Ya estamos de vuelta aquí en Dando Caña, queda apenas un minuto para la una y antes de pasar al terreno económico nos vamos en directo hasta la redacción porque los datos en esperanza de vida, Jorge Prieto, no son nada alentadores. Muy buenos días. Así es, Alba, la esperanza de vida se ha reducido a 1,41 años desde los valores de 2019. Sabemos esto por un estudio de la Universidad de Oxford en el cual han participado 29 países y 27 de ellos dan evidencia de estos datos. En el caso de España, las mujeres han sido las más afectadas con 6 meses menos de esperanza de vida que los hombres. Pero eso es una media total. Los varones de menos de 30 años en España tienen una esperanza de vida de 1 año y medio inferior a la de las mujeres. Pues bien, no solamente se ha reducido la esperanza de vida en total, sino que ha sido la caída más drástica desde la Segunda Guerra Mundial. Y en este estudio, según nos ha verificado Oxford, Estados Unidos ha sido el más afectado con una caída de 2 años y medio frente a los valores de 2019. Gracias, Jorge, y saludamos, se incorpora ya a esta mesa Fernando Santiago. Muy buenos días. Buenos días. Además, tengo que felicitarte porque se te ha reconocido tu trabajo en el ámbito de la cultura y la creación. Bueno, alguna cosa ha habido por ahí, efectivamente, pero porque hay que fomentar la cultura, digo yo. Si no fomentamos la cultura, nosotros, ¿quién la va a fomentar? Bueno, se supone que el gobierno, pero el gobierno no fomenta la cultura, lo que fomenta es a determinadas culturas, que es diferente. Porque la cultura nos hace libres y no pues precisamente la defiende. Enhorabuena por ese reconocimiento, más gracias. Que merecido. A los que no sepamos el reconocimiento, ¿lo podéis decir? Yo no, soy el que lo ha recibido, que lo digan los demás. Algunos venimos del monte y no nos hemos enterado. Bueno. Pues mira, fue en el acto de inauguración de Pareidolia Universal, ¿no? Sí, señor, una plataforma cultural. Una plataforma cultural. Y que ha decidido premiarnos a los gestores administrativos por todo lo que hacemos en fomento y en pro de la cultura española, que no es poco. Que no es poco. Si me pusiera aquí a sacar la lista pues me sumo de lo que los distintos colegios hacen y lo que estamos haciendo, sacaríamos una lista importante. Y además nosotros no hacemos distinciones políticas ni miramos a un lado ni a otro, sino que miramos el proyecto cultural que realmente lo sea y que no atente ni que veje los pensamientos ni las condiciones de los demás, que eso es importante, porque la cultura lo que tiene que hacer es respetar a todo el mundo. Y otra cosa importante, y lo dije cuando recibí, la cultura hay que separarla de la política. Ya va siendo hora de que separemos cultura y política, porque el problema es esa mezcolanza que hay y que solamente subvencionamos las de un lado, a los de un otro, y siempre mezclando. Mira, no se tiene mejor cultura ni es mejor proyecto porque sea un proyecto que lo abanderen los señores de la izquierda o que lo abanderen los señores del centro o lo que lo abanderen los señores de la derecha. La cultura es cultura, sí, y todo lo demás es otra cosa. Sí, señor. Propaganda. Propaganda, absolutamente. Y además también victoria en los tribunales porque habéis vencido al intrusismo profesional en un nuevo caso de falsedad documental. No sé si nos puedes contar un poco. Esa me tiene muy contento. Sí, porque además, desde que hace unos años modificó el Código Penal, eso del intrusismo pues parece que no existe o no es. Y entonces aquí resulta que cada uno se dedica a hacer de todo y o realmente o te dedicas a simular que eres médico prácticamente o funcionario o realmente los tribunales de justicia no toman medidas. Nosotros estamos hartos de esos pseudo profesionales, o bien que se llaman gestores administrativos, o que se llaman asesores, o que se llaman lo que sea, que lo único que hacen es perjudicar a todos los sectores que nos dedicamos a la consultoría, que cogen a un cliente, como estamos en un mundo donde lo que se mira es el precio y no la calidad, la gente va a un precio muy barato y las cosas a precio barato pues no se puede hacer. Resultado final, nos hacen las cosas, se estafa y nos llega a nosotros, luego las denuncian pensando que es uno de nuestra corporación. Cuando vemos que no son nuestra corporación, emitimos evidentemente un comunicado diciendo que no podemos hacer nada porque no es trabajo nuestra competencia deontológica disciplinaria, pero sí que estudiamos el caso por si podemos meterle mano porque está haciendo trabajos de gestor administrativo en lugar que no. Bueno, pues en este caso los tribunales lo han constatado y han emitido una condena penal. La lástima de este tipo de condenas es que son de 4, de 5, de 6 meses y que la gente no va a la cárcel. Y para conseguir que vaya a la cárcel pues tenemos
que conseguir 2 o 3 condenas sobre el mismo tema, sobre la misma persona, y alguno hay que ha habido. Lo que pasa es que cada vez que nos metemos en un pleito de estos, pues nos cuesta 10, 15 o 20.000 euros conseguir a un sujeto de estos dejarle apañado para que luego se salga por otra puerta, ojo, riendo de nosotros. Y otra vez volvemos a tener paciencia de volver a gastar nosotros 15 o 20.000 euros entre detectives privados, investigación, abogados, procuradores, y cuando conseguimos la segunda sentencia pues ya empezamos a reírnos nosotros porque tiene que cumplir las 2 condenas. Pero es muy complicado y hay que pedirle a los poderes públicos de una vez que legislen la función de asesor o la función de asesor fiscal, asesor laboral, etcétera, porque está sin legislar. Yo no digo que no la pueda hacer un abogado, no lo digo que no lo pueda hacer un grado social, no lo digo que no lo pueda hacer un gestor administrativo, no lo digo que no pueda hacer cualquiera de los decenas de miles de profesionales que tenemos auténticamente preparados. Pero lo que no puede ser es que venga un señor que monte una carnicería, así le llamamos nosotros, y que diga asesor, sin conocimiento, sin control, sin absolutamente nada, sin un colegio o una organización detrás que le respalde, y que luego ocurre lo que ocurre. Recordar que los gestores administrativos tenemos un seguro de responsabilidad civil de hasta 1,5 millones para que en el caso de que exista un error, pues se cubre evidentemente ese error. Todo este tipo de gente no tienen nada, lo que hacen es que a bajo precio cogen los papeles, no hacen absolutamente nada, y con la lentitud que tiene la administración, cuando te llega el primer requerimiento a los 3 o 4 años, te requieren 4 años, sí, y en ese momento el sujeto desaparece, no hay donde reclamar, y la persona que le llevaban los papeles se encuentran con multas millonarias que no puede pagar y con los lloros. Pero también tengo que decir que muchas veces la culpa la tiene el público. Igual que cuando vamos a un centro médico buscamos la plaquita de que esté inscrito en el registro correspondiente de la comunidad autónoma, pues deberíamos de empezar a mirar cuando vamos a un despacho de asesoramiento que hay una plaquita, o bien de la AGA, de gestores administrativos, o de cualquier otra profesión, que las hay muy buenas. La plaquita de grado social, la plaquita de abogado, la plaquita de administrador de fincas, para lo que sea, la plaquita de economista, la que haga falta, pero no entren a cualquiera que dice asesor, gestor. Mire, gestores no somos todos, gestores administrativos desde luego somos unos poquitos. Estamos muy pendientes a esta hora de Moncloa de esa rueda de prensa después del Consejo de Ministros, porque como saben este martes se aprueba finalmente esa subida del salario mínimo. Lo anunciaba ayer Pedro Sánchez ante un foro de empresarios y sindicatos en la Fundación Botín en Santander, reivindicando la política útil. Se ha pasado de abrir la puerta a una subida inmediata. La aprobación de esta subida llega en ese marco del diálogo social, pero solo con una parte, sin que se haya podido consensuar un acuerdo con todos los miembros de la mesa. Yolanda Díaz insistió en que iba a producirse y con el apoyo de los sindicatos sale adelante. No así con la COE, que no ha respaldado ese incremento al considerar que la situación económica y las dificultades que atraviesan muchas empresas por la crisis del COVID lo hacía desaconsejable. Del acuerdo quedaron descolgadas, como decimos, esas organizaciones empresariales, pero finalmente llega esa subida al Consejo tras haberse convertido además en uno de los principales puntos de desencuentro entre los dos socios de gobierno en los últimos meses. De esta forma, el salario mínimo aumenta en 15 euros mensuales y va a llegar a los 965 divididos en 14 pagas mensuales. Será vigente además, como saben, con carácter retroactivo desde el 1 de septiembre. Un asunto que volverá a revisarse en 2022 y 2023. Es la reivindicación de los sindicatos para que en el próximo año se alcancen los 1.000 euros mensuales y también se llegue al 60% del salario medio en el próximo año 2023. Bien es conocida la opinión negativa del Banco de España sobre estas consecuencias de la subida, y un estudio de Cepime también habla de ese impacto negativo sobre el empleo. Entre 60.000 y 130.000 puestos de trabajo se verían afectados desde su entrada en vigor hasta 2023, todo ello sin contar con el previsible aumento de la economía sumergida. Bueno, trasladamos este debate a la mesa sobre la subida de este salario mínimo, que es razonadamente aceptado por todos, pero que también trae otros problemas, porque están viviendo ya todos los españoles, que no son otros que la subida de la luz, del gas, de la alimentación, en definitiva, de la cesta de la compra. Yo niego la mayor, En países tan sociales como Dinamarca, Noruega, Finlandia, Italia, no existe el salario mínimo interprofesional, porque vuelvo a repetir, el salario mínimo interprofesional es antisocial. Y no solo lo digo yo, lo demostró precisamente en su última obra Rafael Termes.
es una barrera de entrada a los menos cualificados. Y cuanto más le elevemos, más los estamos alejando del mercado laboral. Y luego, por otro lado, estamos penalizando a los sectores más intensivos en mano de obra, precisamente, y que requiere menos cualificación en un país que tenemos, que eso tampoco hay que olvidarlo, porque está muy vinculado, una tasa de paro real del orden del 19%, porque luego hablaremos de los ERTEs, pero ya prácticamente son parados los que están en ERTE en este momento, a estas alturas. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que el paro juvenil, que es precisamente los jóvenes son los que inicialmente cobran menos salario, etcétera, paro juvenil supera el 40%. Por tanto, yo niego la mayor. Yo sí que estoy en contra del salario mínimo interprofesional. Lo que estoy de acuerdo es en las subidas salariales, por supuesto, pero vinculadas a mejoras de productividad. Y yo, como empresario, si la productividad aumenta un 20%, yo encantado de subir los salarios un 15% y salimos todos ganando. De tal manera, el resto para el margen. Evidentemente, eso es obvio, pero el salario mínimo interprofesional, nuevamente, no solo lo digo yo, el otro día lo decía el Banco de España, esa subida del 22% destruyó 180.000 puestos de trabajo en un país con un enorme paro. Y ahora nos quedaremos cortos o no. Pero esta nueva subida a 1.000 euros, que es lo que estamos calculando algunos, pues nuevamente destruirá entre 60.000 o 100.000 empleos. Es verdad que a lo mejor no los destruye tanto, sino que los incorpora a la economía sumergida, que precisamente es una reacción absolutamente perversa. Por tanto, yo creo que es un asunto que hay que tratar con mucho cuidado. Y ojo, repetir lo que decíamos al principio, que el salario mínimo interprofesional, para compararlo con Europa, en España, no está en 965 euros, porque no en todos los países hay 14 pagas. El salario mínimo interprofesional, para realizar una comparación homogénea, hoy ya es, o cuando salgan del Consejo de Ministros, de 1.126 euros al mes, frente a la media europea, que es de 1.002. Es verdad que está por debajo de Luxemburgo, pero está infinidad de demás, muy por encima de Bulgaria. Pero vuelvo a repetir, curiosamente, no curiosamente, sino porque los países nórdicos no tienen salario mínimo interprofesional. Se ha dicho de otra manera, sería que si es un error tener salario mínimo interprofesional, es un doble error forzar subidas del salario mínimo interprofesional, porque en una economía abierta o de mercado, lo que debe forzar la subida es la propia economía de mercado. Es decir, si la economía va bien, los sueldos van a subir, porque si no suben, te vas a quedar que la gente que trabaja para ti va a volar y te va a dejar más solo que la una. Con lo cual tú serás el empresario, será el primer interesado en subir los sueldos, cuanto, todo lo que pueda, porque cuanto mejor pagues, eso es como fútbol, ¿eh? O sea, cuanto mejor pagues tienes a los buenos, si pagas a medias, pues tienes lo que tienes. Pero si viene una ley diciendo que lo mínimo que se puede pagar a un futbolista es tanto, la mitad de equipos para casa, tienen que cerrar. A mí es que me da la impresión de que todo esto del salario mínimo, esto de que ahora suba otros 15 euros y pues dentro de X tiempo pues veremos cómo va subiendo de nuevo otra vez, me parece que es un movimiento de propaganda dentro del gobierno de la propaganda. Claro. Es decir, estamos en un gobierno que basa su política y su gestión desde el minuto 1 en la propaganda, en los golpes de efecto y en decisiones pues que van dirigidas a un sector muy concreto de la sociedad y de su propio electorado. Estamos ante una victoria más, porque yo creo que puede interpretarse así también, de la parte de Podemos del gobierno frente a la otra parte, frente a la parte socialista. Se ha vuelto a imponer una vez más Podemos en sus tesis y al final con todo esto, con esta noticia que Sánchez pues va a seguir explotando el tiempo que lo considere oportuno, pues consigue pues tapar un poco esa subida de la luz absolutamente escandalosa que seguimos sufriendo que siguen en cuotas absolutamente disparatadas, pero no solamente de la luz, sino también de la gasolina. Lo decías al principio del programa, Alba, que es decir, no sé, cualquiera que se pase por una gasolinera verá que los precios ahora mismo están absolutamente por las nubes. No sé, la cesta de la compra en general, para cualquier ciudadano medio, está encarecida por todas partes. Entonces, claro, que venga el presidente aquí y lo único de lo que está hablando últimamente es de los 15 euros del salario mínimo, es que me parece, en parte, una tomadura de pelo bastante importante, pero bueno, sirve para que no tenga que hablar de otros asuntos. Antes de que hable Fernando, simplemente por la referencia que has hecho al precio de la luz. Aquí le hemos dado vueltas continuamente, por tanto no voy a insistir en que hay que cambiar el sistema de fijación de precios, que hay que alargar la vida útil de las centrales nucleares, por supuesto. Pero ojo, es que ayer nos enteramos que el gobierno va a obligar a derribar 26 pequeñas presas porque ha acabado la concesión.
en lugar de prolongarla o volverla a sacar. O sea, la energía hidráulica ahora también está penalizada por este gobierno por razones ideológicas, cuando es la única que permite almacenar hoy por hoy energía hasta que no desarrollemos el hidrógeno, esa energía nuclear que se produce por la noche y si no se despilfarraría, o las energías renovables que sopla el viento cuando menos se demanda, etcétera. Pues ayer anunciaban la obligación de derribar unas... ¿Qué ventaja tiene derribar una presa? Pregúntaselo al gobierno. No entiendo. Pero ayer lo confirmé porque me parecía abracalabrante, porque resulta que ahora también es una energía demagógicamente a perseguir porque indunda, etcétera. No, que es sorprendente, pero léete la noticia de ayer en algunos medios de comunicación. Lo que no sé es si está en el BOE ya o que ha sido un anuncio, pero vencen las concesiones y la idea fundamental es de una barbaridad espectacular, pero eso pone de manifiesto la discrecionalidad y las decisiones tan absurdas que toma este gobierno, en este caso, respecto a la energía, porque además es el único mecanismo para garantizar el abastecimiento de la demanda en horas pico. Cuando sube mucho, lo único que es instantáneo es la energía hidráulica. Pero además, donde hay una presa como la quites ahora, lo que puedes descojonar del todo es el ecosistema de ahí, ¿eh? Son muy pequeñitos, no sea el de Ávila, no es Cofrentes, etcétera, pero ojo, la dirección que ha tomado este gobierno también contra la energía hidráulica. Juan, es la misma idea que la del lobo, esto es parecida. El problema o sea, que haya lobos para que se nos coma el ganado. Más o menos. El problema del salario mínimo, antes que nos vayamos por otro lado, es que al final el gobierno mezcla lo micro y lo macro. Y eso es muy peligroso, porque son caminos son mundos matriz diferentes que no pueden converger en ellos mismos, que pueden funcionar. Claro, mezclamos aquí un micro con 15 euros, afecta a miles de personas, no va a tener un efecto. ¿Quién no puede pagar 15 euros más en una nómina que si es necesitado el resto? Y claro, dejamos de lado el macro. Esto va a afectar a más de 700.000 desempleados que hay en estos momentos, 300 y pico mil mujeres y 200 y pico mil hombres, que les va a dificultar muchísimo el encontrar empleo. Ojo, con la propia recaudación del Estado, porque cada trabajador que no entre a trabajar, un 36% de lo que fuera a cotizar va a dejar de ir al Estado como mínimo. Pero tampoco dice que va a afectar a 60 o 70.000 empleos que van a caer, no lo digo yo. Lo ha dicho el Banco de España, lo dice la OCDE, lo dice la COE, lo dice todo el mundo, menos los señores de gobierno, que va a afectar a esos 70.000. ¿Y cómo está afectando en el día a día? Mira, desde que cuanto más sube el salario mínimo, más están cayendo los antiguos aprendices, los antiguos becarios, los antiguos todo. Es decir, estamos en un país donde ya no quedan oficios, algo que era un arte y que además era una forma buena de conseguir y de ganar dinero. Si hoy en día tienes un mueble de madera bueno que necesitas barnizarlo a muñequilla, no vas a encontrar quién, porque lo único que saben es hacerlo con pistola, porque todos esos oficios se han creado desde abajo, aprendiendo. No digo que haya que volver a la situación de los oficios de los años 40 o 50, donde bueno, eran unos explotados, pero no podemos empezar con que desde el primer minuto una persona tiene que ganar 1.100 euros mensuales sin saber absolutamente hacer nada. Porque además, también digo lo que he dicho siempre con el salario mínimo, ¿qué pasa con ese efecto escalera que se va a producir? Porque si un señor que entra ahora mismo en una empresa que no sabe nada, tiene derecho a ganar 1.100 euros, y lo digo bien, lo de 1.100, claro, por la revolución de la 12, porque ya si comparamos, como dices tú, vamos a compararnos con Europa. Homogéneamente, claro. Un señor que entra ganando 1.100, el siguiente en la escala, que sabe hacer unos trabajos mínimos, ¿cuánto va a tener que ganar? Porque al final no hay más que leerse los convenios colectivos. Si cualquiera que se lea los convenios colectivos verá que las diferencias de las categorías tienen márgenes de 20, de 15 o de 30 euros aproximadamente de unas a otras. Con lo cual, hasta que llega a una cuarta, una quinta categoría donde ya hay un margen mayor. Aquí lo que se va a producir es un efecto escala donde se tiene que subir el salario a un montón de gente como consecuencia de que los primeros, es decir, los del salario mínimo, suben. Y evidentemente te vas a encontrar con que van a subir los oficiales de segunda, los de tercera, los obreros, los no sé qué, los no sé cuántos, lo que significa costo. Con más las cotizaciones sociales. Bueno, siempre son recaudaciones, eso se lo callan. Van a subir las cotizaciones sociales porque así recaudan ellos más. Si al final, y ahí ha dado, y acaba de dar Juan en el clavo, ¿dónde va el final? Esta subida es un engaño para recaudar más. Con la justificación de que subo, ya recaudo más en un grupo importante, donde el 36% de 15 euros, son
en torno a los 5 o 6 euros. Si esto afecta a 100.000 personas, son 500.000 euros, que multiplicado por, al final acaba siendo dinero. ¿Cuántos autónomos hay en España? Pues más de 1,5 millones, 2 millones. Pues Por eso ejemplo, también sube 3 o 4 euros la al mes. recaudación, efectivamente. Y ¿A cuántos autónomos sube? Y además 3 o 4 es que euros? hay que Pero todo recordar... esto es para justificar, para justificar o para ocultar el desmesurado gasto público que tiene el gobierno y que con los ingresos que tenían calculados no llegan. Entonces ahora mismo lo que están es inventando y lanzando bombas de humo y cortinas de humo única y exclusivamente con la finalidad de recaudar más. Y no van a bajar absolutamente nada. Ojo, como van a acabar subiendo la edad de la jubilación... ¿Puede ser que el precio de la luz tenga que ver con recaudar más también y que el precio de la gasolina tenga que ver con recaudar más? O sea, la luz sube porque está subiendo, porque en sus algoritmos, en su forma de cálculo, tiene que subir. Pero puedes no hacer que el nada, gobierno, puedes hacer algo. con los impuestos que cobra, podía hacer algo y bajarlo. Sí, es que no le interesa, porque esta subida de la luz le está subiendo una recaudación de miles de millones que le está tapando el agujero de déficit público que está generando. Y por eso que es importante que la gente lo sepa, que no va a hacer nada porque le va muy bien. Y hablando de la factura de la luz, tenemos una última hora porque mañana vuelve a alcanzar un precio histórico. Va a llegar a los 189,90 euros el megavatio hora. Va a superar esa barrera de los 200 en varias horas del día, pero la peor va a ser a las 9, donde alcanzará los 208 euros y se supera ese récord histórico del que hablábamos hace pocos jueves, el de 188,18, concretamente, exactamente hace 10 días. Vamos a recordar cuál es el precio de la factura de este martes, además, porque también superaba otros niveles que habíamos estado viendo en días anteriores, llegando a su segundo precio más alto. Llegaba a los 182,71 euros el megavatio hora, mientras ayer hablábamos de 174. Como decimos, mañana será 189,9 y que será el precio más caro de toda la historia. El segundo más caro será el de 188 de hace 10 días. Y seguimos, porque hay varios factores que están provocando esas subidas continuas. En primer lugar, el mecanismo de fijación de precios. No es verdad que Europa obligue a que la tarifa regulada, el precio de la tarifa regulada lo establezca el precio diario al contado en el mercado mayorista, en absoluto. Y mucho menos que sea por el precio marginal, que siempre, porque me parece muy ilustrativo, cojo el ejemplo de Francas, que significa pagar a precio langosta todo el menú. Pan incluido. Plan incluido y mantequilla, de tal manera que eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque es verdad, y vuelvo a insistir por enésima vez, un liberal en un libre mercado, como yo, defiende, lógicamente, el coste marginal que fija el precio, porque el resto son expulsados y eso favorece la eficiencia, pero en mercados competidos, con entrada y salida de operadores, no es el caso. Por tanto, aquí lo que habría que ir es una subasta a la que cada uno entrara a lo que solicita y se calculará una tarifa media, que en gran medida ocurre en diferentes países, incluido, poníamos aquí el ejemplo de Francia, que se incluye el coste medio de los 2 últimos años de la energía nuclear, porque el 75% de la energía allí. Por tanto, el mecanismo de fijación de precios, anoche en una reunión importante lo estábamos discutiendo, hay que cambiarlo. En segundo lugar, mucho cuidado con seguir haciendo alarde de nuevas energías renovables. ¿Por qué? Porque las energías renovables, mientras no puedas almacenar esa energía, te puede generar muchos problemas, como ahora vamos a ver. ¿Por qué? Porque no sopla el viento cuando lo necesitas, sopla más bien de madrugada. Resulta que llamamos unos meses que no sopla, porque el sol tampoco tienes la seguridad que va a lucir o no. Y por tanto, ¿qué necesitas? Un backup que garantice que cubres, que produces esa energía si no tienes energías renovables. Y eso se está haciendo con ciclos combinados. Y eso que está provocando, entre otras cosas, un incremento espectacular del precio del gas natural. Que antes hemos dicho que el petróleo Brent ha superado los $80, lo que significa un crecimiento del 60% a lo largo del presente año. Pero es que el millón de BTUs ha pasado de 2,6 a 6,2 aproximadamente. De tal manera que el gas natural sea más que duplicado. De tal manera que eso va a seguir presionando enormemente, sobre todo además porque para que sea más o menos rentable el gas natural, y eso hay que decirlo, hay que transportarlo por gasoducto, porque si lo transportas, y por eso el mercado spot es muy limitado, por metanero tienes que licuarlo, porque si no explota, y luego volverlo a regasificar, con lo que se incrementan los costes. Por tanto, hay que plantearse ese asunto. Luego también lo decíamos,
Energías renovables, mucho más sí, pero cuando haya hidrógeno para poderlas almacenar. Lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, que es el único mecanismo de almacenar y optimizar, por tanto, el rendimiento de las energías renovables. Y luego, alargar la vida útil de las centrales nucleares, porque ya están amortizadas y porque se ha hecho en otros países siendo exactamente las mismas centrales. La pregunta del millón, porque, bueno, lo que nos cuentas está muy bien, pero el oyente, yo creo que se está haciendo una pregunta, es, si el gas dobla, o sea, el petróleo sube también, y la luz va a este ritmo, ¿qué va a pasar en enero de 2022 con el comercio, con los productos, con todo, teniendo en cuenta que el 100%, y lo digo así de claro, el 100% de los productos que llegan a las casas, sea el que sea, dependen de la luz o del petróleo? El transporte, claro. Y- Pues la respuesta la venimos dando los dos desde abril. Desde abril, aquí en esta mesa, esta misma mesa, venimos alertando de la inflación. Que decía la gente, no, hombre, no. Incluso algunos dicen que es puramente puntual y coyuntural. Estamos generando una inflación de caballo. Por estas razones, porque ya estamos en el efecto segunda vuelta, es decir, ya empieza a haber reivindicaciones, precios, salarios. El día 1 de enero, muchos convenios se van a indiciar. Significa mucho más gasto público, porque de hecho la indiciación de las pensiones y de los sueldos públicos significa que este año, que va directamente a déficit, va a haber un coste adicional de 12.000 Tú fíjate que millones de euros. Las naranjas valencianas alguien las tiene que coger y hay una furgoneta, un camión, un tractor que las tiene que trasladar, que le han doblado el costo, cuando el costo del tractor es la mano de obra, que ya ha subido, por cierto, porque ha subido el SMI, el salario mínimo, y ha subido el coste del petróleo. Eso va a unas naves, algunas de las naves, donde tienen que conservarse todas esas naranjas a unas temperaturas constantes para luego la producción. Eso tira de luz, también sube, pasa de ahí, pasa al distribuidor, La cinta transportadora en la nave también va con luz. Entonces el resultado final es que la naranja, el valor... Es lo de menos. Es lo de menos. Claro. O sea, lo que vale es todo lo que hay alrededor hasta que llega a nuestra casa. Y entonces estamos encareciendo el producto de la cesta de la compra de una forma absolutamente bárbara. Y como es absolutamente todo, los gestores administrativos trabajamos y necesitamos ordenadores, luz, los economistas. Claro. Esta casa, para emitir... Eso que ha sustituido la iluminación y ahorra un 90%. Claro, pero tendremos que seguir hablando de economía, pero antes nos vamos en directo hasta la redacción. Marina Álvarez, porque tenemos novedades en el caso Gali, en cómo se produjo esa acogida del líder del Frente Polisario. Se le hemos conocido novedades sobre esa supuesta entrada ilegal de Brahim Gali, del líder del Frente Polisario, a nuestro país. Recordemos que un juzgado de Zaragoza ha imputado a la que fuera ministra de Exteriores en ese momento, Arantxa González Laya, por supuestamente orquestar esta entrada ilegal sin ningún tipo de control de pasaportes ni de identidad del Frente del líder Polisario a nuestro país. Pues las novedades que conocemos son las declaraciones de varios de los médicos que asistieron a Gali en ese hospital de San Pedro en Logroño y que han declarado ante la policía que este entró en el hospital con un nombre falso, que se reservó 2 días antes una cama a su nombre y que fue trasladado desde el aeropuerto hasta el hospital a través de una ambulancia. Han dicho también que no conocieron la verdadera identidad de Gali hasta días después, cuando lo supieron a través de la prensa. Y cuenta atrás también para esa comparecencia de Arantxa González Laya, que será el próximo día 4 de octubre, el próximo martes, y que por cierto va a estar representada por la Abogacía del Estado, que ha estimado impertinente la imputación de González Laya. Y atención, porque hay otro miembro actual del Ejecutivo de Sánchez que podría resultar salpicado. Se trata de Pilar Alegría, de la actual ministra de Educación, que en su momento, cuando Gali entró en nuestro país, era la delegada del Gobierno en Aragón y por tanto la que dio el visto bueno a esa entrada de Gali a través de la base aérea de Zaragoza. Ahora la acusación pide su comparecencia en calidad de testigo. Alba. Gracias, Marina, por este resumen de todas las novedades. Bueno, curioso cuanto menos la posible implicación de la ministra. De la nueva. De la nueva. Eso ya tiene más mérito, sí. O sea, conseguir sustituir a la otra por el follón este y poner una que está liada con el mismo follón. Está bien pensado. Lo que pasa es que, claro, ya tenemos a González Laya, exministra, Pilar Alegría, pero también tenemos a Carmen Calvo, que también sale salpicada por ahí. Y claro, todo esto es como que faltaría la X. O sea, González Laya está ya pues, a punto de declarar el 4 de octubre. También tenemos a Pilar Alegría, Carmen Calvo, que hay que ver qué movimientos tenía y qué sabía. Y Pedro Sánchez no sabía nada, no hizo nada, no tomó ninguna decisión. Es decir, eso es lo que tiene que aclarar González Laya en su declaración y que lo deje bien clarito cómo se tomaron las decisiones de una operación que ha sido todo un despropósito, como estamos viendo con los detalles que conocemos cada día.
Y nos vamos a ir rápidamente a publicidad, pero no sin antes contarles, como saben, que el Club de Amigos está de vuelta y además quiere estar dentro de todos sus planes. Pueden completar su agenda con nosotros mes a mes a través de todas nuestras videoconferencias. Hoy martes 28 de septiembre a las 6:30 de la tarde vamos a iniciar nueva temporada de En Ruta por España, un ciclo de viajes virtuales en el que vamos a superar las meras descripciones turísticas de paisajes y monumentos para ahondar en otros aspectos muchas veces desconocidos, ocultos u olvidados, que van a aportar ese toque genuino y casi mágico que tienen las tierras de España. Jueves 30 de septiembre a las 6 de la tarde va a estar con nosotros Alfonso Artesero, Salvemos el Prado, donde nos va a hablar de la creación de un comité que se creó para salvar todo el arte que estaba en peligro de los saqueos de los milicianos y de los bombardeos de la aviación franquista. Son todas en formato videoconferencia vía Zoom, por lo que pueden aprender desde el sofá de su casa sin necesidad de desplazarse y con la misma calidad de siempre. Así que ya lo saben, para darse de alta en Club de Amigos 91 616 24 64. Francas. Por cierto, Alba, es que ayer fue el concierto, vamos. Ayer fue el concierto de Ramón Torrelledó y además estábamos sentados muy cerca y he de decir que los dos nos quedamos bastante sorprendidos. Y mucha gente nos saludó del Club de Amigos justo a la salida del concierto porque quedaron... Fue apoteósico el concierto ayer, hay que reconocerlo. Y la gente estaba muy contenta, no solo por el concierto. Ese Telegram que se os olvida. Y antes del Telegram, a todas las nuevas altas de estos días del Club de Amigos van a recibir además una de estas camisetas, una camiseta Provida, ahí la están viendo mejor que la que yo les estoy enseñando, y además un pin de los pies preciosos, que es el símbolo internacional de Provida, que son justo 2 pies que son idénticos a los de un niño no nacido de 10 semanas de gestación. Así que ya lo saben, para que esa televisión pueda seguir adelante, llamen y ayuden en el 91 616 24 64. También el Telegram de Julio Ariza, que siempre Fernando Santiago me recuerda, este canal que tiene Julio y que durante las 24 horas del día va comentando diferentes noticias, sobre todo vídeos muy interesantes, muchos de ellos que por falta de tiempo y por el ajetreo de la actualidad no podemos mostrarles. Así que ya lo saben, el Telegram de Julio Ariza para seguir informados durante todo el día. Nosotros nos tenemos que ir a una breve pausa publicitaria, pero a la vuelta seguimos hablando de más economía aquí en Dando Caña. Más de 300.000 inversores ya eligen a XTB como su broker. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que necesitan lo encuentran en una misma plataforma de inversión. Porque comprar o vender acciones y ETFs no tiene comisión. Porque sienten la confianza y seguridad de invertir con una entidad regulada por CNMV, donde su capital está depositado en bancos españoles. Porque nuestra app ha sido elegida otro año más como la mejor para invertir. Por las ideas de inversión, el análisis y la formación con seminarios en directo desde cualquier lugar. Todo ello respaldado por una atención al cliente en castellano las 24 horas al día con un equipo de profesionales y oficina física en España. ¿A qué estás esperando para invertir con XTB? Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal. Aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural, realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo. Pardo Stone Design, descubra la artesanía en piedra y haga su sueño realidad. No hay secretos para estar bien. Está bien que te cuides. Está bien que disfrutes. Está bien que se note. No hay secretos para estar bien. En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable. Descubre el nuevo Bienestar. Bien, bien, bien. El esterilizador portátil de Tech Health desinfecta de forma rápida y sencilla en cuestión de minutos. Compatible con móviles, mascarillas y gafas, elimina el 99% de las bacterias gracias a su tecnología de luz ultravioleta. Además, te permite desinfectar y cargar al mismo tiempo tus dispositivos móviles. Entra en www.tiendatorotv.com o llama ya al 683 555 407. Bien, 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 bien.
En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con una alimentación saludable. Bienestar. Bien, bien, bien. Hoy, en Recomendaciones del Toro por España, les hablamos de Olivos Montemayor. Decoren su jardín con un olivo centenario. La belleza, elegancia y singularidad de un árbol lleno de historia. La paz emocional por excelencia en su jardín. Olivos con más de 100 años de historia. Envíos a toda España en tan solo 48 horas. Pueden hacer su compra en www.olivosmontemayor.com o hacerles llegar sus consultas por WhatsApp al 670 59 87 78. Es una recomendación del Toro Televisión. Estamos de vuelta andando caña y tenemos que hablar de otro asunto. Justo ayer, a última, el Gobierno con los agentes sociales consiguió llegar a un acuerdo sobre los ERTE. Yolanda Díaz lo calificaba de un nuevo hito y esa ha sido la valoración de ambas partes del diálogo social esta mañana. Siempre cuando uno negocia se dice vulgarmente que te dejas pelos en la gatera. Yo creo que nos dejamos pelos en la gatera, pero seguimos hacia adelante. Yo creo que la empresa española necesitaba certidumbre de alguna manera. Creo que no podemos apurar tanto los plazos. Creo que no es bueno para la programación y para realmente poder gestionar nuestras empresas. Pero afortunadamente subimos otro peldaño de esa larga escalera y difícil que estamos atravesando el mundo empresarial. ¿Era la última renovación de ERTEs, la última prórroga de los ERTE en España? Debería de ser la última. ERTE de la pandemia, quiero decir. Debería de ser la última, ¿no? De hecho, nosotros habíamos planteado que tuviera una duración hasta finales de marzo. Finalmente no ha sido posible, nos quedamos en febrero y lo hacíamos para garantizar que no hubiera ninguna empresa que quedara colgada, pensando en que en el mes de marzo, abril, se inicia el proceso de Semana Santa y por tanto yo creo que hay que prever y pensar que vamos a ir una Semana Santa sin pandemia. ¿Será la última renovación? ¿Ha logrado Moncloa llegar a ese acuerdo para la prórroga de los ERTE con el diálogo social después de que los empresarios se desmarcaran de esa subida del salario mínimo? Un poco justo, bueno, un poco justo, no, un mucho justo y probablemente un poco tarde. En cualquier caso has puesto la declaración de los desvergonzados, porque el uno hace 18 meses que no aparece y ahora aparece aquí como al látere, como intentos a la pata. Ya me gustaría a mí desde hace 18 meses haber visto a Cepim en algún sitio, porque ni se la espera, y los otros que son los grandes destructores del trabajo en España, porque no contribuyen para nada es más, a la hora de la verdad han sido los primeros en hacer ERTE, han sido los primeros en despedir a personal suyo y además son los más maquiavélicos o los más intransigentes, porque cuando los sindicatos despiden, porque mucho defenderá lo de los demás, pero hay que ver cómo son los ERTEs de los sindicatos, hay que ver cómo son los despidos de los sindicatos y cómo dejan a la gente en la calle sin ninguna consideración y sin ninguna aplicación de todo lo que ellos predican en ejemplo. Con lo cual a mí, estos dos señores que acabas de sacar... Has dejado a la ministra que es encantadora para el trabajo, ¿no? Ya, es que de la ministra ya hablas tú. ¿Y cómo los sindicatos han aplicado a sí mismos la reforma laboral de Rajoy, que tanto demonizó? Sí. Fueron los primeros que pero fueron los primeros que la aplicaron. Por eso digo que es que has puesto las declaraciones de los desvergonzados, porque ya podían ser otros. Pero es que además, evidentemente, fue una situación de emergencia, respiración asistida ante un decreto que establecía el paro por ley. De expropiación. De expropiación de la capacidad de trabajo. Por tanto, efectivamente, tanto el aval del ICO a los créditos como precisamente los ERTES, pues tenían su lógica. Decreto inconstitucional, tampoco se nos olvide, Juan. No, lo hemos estado comentando antes, efectivamente. Que lo rompo. ¿Quién creó los ERTEs? Me cargo el aparato. ¿Quién creó los ERTES? Los alemanes. ¿Y en España? Y aquí Rajoy. En la reforma laboral del año... La famosa reforma laboral que tanto quieren, eso es, vilipendiar. Pero dicho lo cual, y solo hablando de los ERTES, luego si no hablamos del resto de las propuestas laborales que van justo en el sentido contrario, como es la limitación del contrato de obra, temporal, etcétera. Pero la idea básica es que a estas alturas, la pregunta es, de esas personas que están en ERTE,
cuántas tienen posibilidad de trabajar. De esas personas que pertenecían o teóricamente pertenecen a empresas, ¿qué ha pasado con la mayoría de esas empresas que probablemente, y lo saben perfectamente los gestores administrativos, han desaparecido? Yo creo que hay que dejar de dopar la economía para que aflore la realidad y que lo tratemos como tal. Y de hecho, lo que no puede ser es, como planteó el ministro Escrivá, que los ERTE fueran casi permanentes. Son para situaciones excepcionales. Es verdad que probablemente lo sigamos, y a mí me parece positivo que se haya prolongado hasta febrero, hasta finales de febrero, y que además se haya flexibilizado un poquito, porque siempre lo criticamos. ¿Tú estabas aquí la semana pasada cuando se habló de los ERTE, lo que yo dije? Sí. ¿Qué fecha dije? Justo. No. ¿Qué fecha dije? Pero es que tú vienes acertando no desde la semana pasada, desde el 14 de marzo, en muchísimas las cosas que han pasado. Yo no sé, pero que en esta casa no fallamos una, también lo digo, porque en esta casa se dijo, los ERTE van para febrero. Sí, señor. Y cuando todo el mundo decía, ¿y cuándo ha sido? A febrero. Pero seguirán sin hacernos caso, no te preocupes, Juan. Seguiremos predicando en el desierto y para una los pregunta oyentes del todo. Si consideramos el Estado como gran recaudador, que es lo que es en el fondo, o sea, es el impuesto revolucionario de que recaudan unos señores, ¿qué les es más beneficioso? ¿Que estés en ERTE o que estés en paro? Evidentemente que estés en ERTE, porque la cotización a la Seguridad Social lo sigue pagando el empresario. Y además no cuentas a los efectos estadísticos de desempleo. Lo digo porque esta pregunta puede dar puede ilustrar. El señor Francas, como hábil, no sé si decir sabueso, etcétera, siempre va buscando quién gana de cada cosa. Y al final casi siempre gana el gobierno. ¿Estamos así o no? Pero lo defines perfectamente. Me parece que van por ahí los tiros. Es que el gobierno, en este caso, es una ruleta del casino en que el cero es en el que se apuesta y el resto de los números es en los que gana la casa. Con lo cual, hagas lo que hagas, siempre acaba ganando. Sí, pero a veces gana más y a veces gana menos. Sí. Y si puede ganar más, no falla. Ha salido hace apenas unos minutos, el tema de la reforma laboral, y justo hace apenas unos minutos Bildu ha condicionado el apoyo a los presupuestos a esta derogación de la reforma laboral. Lo escuchamos. El tema de presupuestos, pues la semana pasada estuvimos con Bolaños y hemos iniciado ya varias reuniones. Esta semana también tenemos una y estamos en el periodo pre-negociación, que se dice, y preacuerdos. Ya veremos, nosotros tenemos muy claro qué es lo que queremos conseguir. Hablamos de derechos sociales, derechos económicos, y en función de eso y en función de los contenidos que consigamos, será nuestro voto a favor, en contra o abstención de los presupuestos. El hecho de la reforma laboral, seguiremos empujando por ello. Para nosotros es condición muy seria. Tienen un acuerdo firmado con nosotros. Los acuerdos de gobierno que se adoptaron en su día se tienen que llevar a cabo. No hay razón para no hacerlo. Bueno, ya el pasado domingo les enseñamos ayer las declaraciones. Yolanda Díaz decía que tenía que hacerlo y si no el gobierno se iba a equivocar enormemente. Y de hecho, Yolanda Díaz también dijo que la subida del salario mínimo se iba a hacer sí o sí, con o sin acuerdo. Pero hay una cosa, esta señora ha dicho una cosa muy interesante, ha dicho que tenían un acuerdo. Sí, el año pasado hubo incluso acuerdo por escrito. Es que es muy interesante porque ese acuerdo lo tenían. Claro, como siguen diciendo el PSOE que no acordan con ellos nada, se llama acuerdo. ¿Qué es lo que ha salvado los 18 últimos meses de pandemia? La reforma laboral. La reforma laboral. La flexibilidad. Que yo sepa, la flexibilidad que tenía esta reforma laboral es la que ha salvado estos 18 meses de pandemia. Más menos. Y es lo que nos queremos cargar. Bueno, pero es que Sánchez lleva prometiendo la derogación de la reforma laboral desde el año 2018, antes de la moción de censura. Estamos en el año casi 2000. Sí, estamos casi en el año 2022 y de momento la reforma laboral sigue vivita. Pero es que la señora Porúa no parece que sepa mucha economía, pero se supone que el señor Sánchez sí. Es doctor. Es doctor en economía. Pero de todas formas, si alguien piensa que a estas alturas de la legislatura y del mandato de Sánchez, Bildu no va a apoyar a Sánchez para que siga en la Moncloa, porque sabe que a Bildu le conviene perfectamente que Sánchez siga en la Moncloa. Si alguien piensa que a estas alturas Bildu se va a desmarcar del gobierno, es que, en fin, está fuera de la realidad. Es decir, Bildu va a seguir apoyando al gobierno, va a seguir negociando y el gobierno va a seguir cediendo. Lo que haga falta. Es decir, lo de la reforma laboral también ha sido Yolanda Díaz la que ha puesto como fecha finales de este año. Yolanda Díaz está ganando batallas dentro del gobierno continuamente. Es decir, eso me lleva a pensar pues que a lo mejor la reforma laboral la va a ganar también. Y entonces a ver qué pasa con Nadia Calviño. Yolanda Díaz es esta señora que propone que los viajes en avión en trayectos cortos no haya que hacerlos, haya que hacerlos en tren o en coche y que luego se coge un Falcon
para ir a Cantabria. Y que va paralelo al Falcon del presidente para ir al mismo sitio. Bueno, es que era a ver quién llegaba primero. Eso pasó antes de ayer, ¿no? Pero parece que Europa ha dado que la reforma laboral no la da muy negociable, ¿no? Hombre, espero que no, porque nuevamente es antisocial. Es que yo no lo puedo entender. ¿A quién se quiere perjudicar? Pues a los trabajadores. Porque, vuelvo a repetir, y que no quede pedante, se ha reducido la ley de Ocon, que significa que para crear un puesto de trabajo neto antes en España, hasta el 2012, había que crecer, el PIB tenía que crecer un 2,3%. Luego prácticamente el empleo crece en la misma proporción que el PIB. Pero ojo, que es que también funciona a la bajada. Funcionó perfectamente entre el año 2012 y el 2014. Se destruyeron muchos menos puestos de trabajo, precisamente por la flexibilidad que ofrecía, y ahora lo matizaremos en qué, y ahora también lo está reduciendo. ¿Por qué? Porque que es en definitiva lo que quieren eliminar. En primer lugar, el contrato de obra, que lo que permite es generar empleo o favorecer la economía sumergida como alternativa. El contrato temporal, hombre, en una economía tan estacional como la nuestra es fundamental, porque eso del temporal permanente lo que genera es una enorme rigidez. Y luego, por otro lado, que se vuelva a establecer la ultraactividad de los convenios, que eso es la perversidad absoluta para el empleo. Si no se aprueba un nuevo convenio, sigue en vigor el actual. Supongo que acabarán con los interinos y acabarán también con los asesores externos, que son contratos temporales que vencen con el vencimiento. Sí, los serán fijos. Bueno, pero acabarán con ellos. Es decir, ya no va a haber, igual que todo va a ser en la empresa privada el contrato fijo, imagino que en la administración pública será todo funcionarios. No habrá interinos, no habrá nada. Todos funcionarios, no habrá subcontratas, no habrá outsourcing para camuflar eso de que no es. Todo eso va a desaparecer. Pero yo lo que creo es que al final Sánchez va a seguir aprovechándose de la reforma laboral de Rajoy durante toda la legislatura. Habrá algún tipo de compromiso para salvar a Yolanda Díaz y tal. Y justo al final, según las encuestas, a ver cómo van y tal, pero cuando vea que ya llega al final de su mandato y tal, pues dará el paso a lo mejor de derogar parcialmente la reforma laboral y que sean los siguientes los que se coman de nuevo el marrón de tener que aprobar una nueva reforma laboral. Lo dicho en anteriores programas, Sánchez y compañía van a dejar esto como un solar, para que el que venga, que será de un signo contrario, no tenga más remedio que tomar unas medidas X tan leoninas que arreglará en 4 años el país, pero se verá abocado sí a sí a perder las elecciones, para que de nuevo Sánchez o los suyos vuelvan a tener el poder. Esto es una magistral jugada en la que durante 4 años deciden perder el poder para mantenerse y perpetuarse en el poder en los siguientes. ¿Sabes lo que mejoraba? Lo digo hoy, septiembre de 2021. Espero que me invitéis en esta casa dentro de 6 o 7 años para decir, lo comentamos, por supuesto. Tenía razón. ¿Es lo que mejoraba de eso? Que tengo razón. Es verdad. y que ya lo dice Zapatero esto. Absolutamente, claro. Lo hemos vivido ya, sí, todo esto lo hemos vivido. La única cosa que ahí hubo 3 llamadas telefónicas en una noche que hicieron que el que tomara las primeras medidas tuviera que ser él, con lo cual le costó las elecciones. Pero también es verdad que eso después los españoles, periodistas incluidos, se han olvidado. Y todo el mundo achaca todos los recortes al señor Rajoy. Cuando lo primero que recortó, por ejemplo, el sueldo de los funcionarios, etcétera, etcétera, fue el señor Zapatero, pero se acuerda casi nadie. Y nos vamos en directo, hasta la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Escuchamos a Isabel Rodríguez. Para los palmeros y las palmeras que en estos momentos todavía siguen desolados por el avance de la lava en la isla, donde muchas familias, como bien saben ustedes, lo han perdido todo, su hogar, su negocio, sus tierras, su cultivo, y hay que darles una respuesta rápida y eficaz, que es lo que ha tratado de hacer el Gobierno en este caso. Voy a profundizar en primer lugar en esta cuestión. Como saben ustedes, el Gobierno está comprometido con ayudar a la isla de La Palma. Así lo ha expresado el presidente del Gobierno desde el minuto 1, con su propia presencia en ese compromiso. No vamos a dejar a nadie atrás. Estamos trabajando desde el primer día en lo que hemos venido a denominar el Plan Especial de Reconstrucción de La Palma, que va a comenzar en una primera fase de urgencia, que es lo que se aprueba esta semana, pero que va a mantenerse en el tiempo y que vendrán distintos acuerdos al Consejo de Ministros en una fase ya de recuperación en el futuro, cuando haya parado la acción del volcán y cuando podamos ir haciendo una valoración de daños y también una reconstrucción de la propia isla.
En este primer Consejo de Ministros, donde se han adoptado acuerdos concretos en ese Plan Especial de Reconstrucción de La Palma, el primero de ellos tiene que ver con la formalidad, que como saben ustedes, para poder avanzar en estas ayudas, de declarar a la isla de La Palma como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil. Esta es la fórmula, el acuerdo que ampara la activación de distintas ayudas de todos los ministerios implicados para atender esta emergencia. La segunda de las medidas excepcionales y urgentes que van a completar este acuerdo de esta semana tienen que ver con ayudas ya concretas para las primeras necesidades, concretamente para atender las necesidades de vivienda y para atender los enseres más esenciales que han perdido también en estos momentos. Concretamente estamos... Prosigue esa rueda de prensa de la portavoz del Gobierno donde estaba comentando esas ayudas que se aprueban hoy para La Palma y nos vamos ahora hasta el escritorio del Congreso, rueda de prensa de Iván Espinosa de los Monteros. Las obsesiones ideológicas de un partido que desde dentro del Gobierno no ha hecho otra cosa más que dañar y traicionar a sus propios electores. No apoyaremos esta propuesta y animamos a la Cámara a que trabaje en las iniciativas de Vox para proteger de verdad la salud mental de todos nuestros conciudadanos. En otro orden de cosas, este jueves el Pleno acoge otro debate, el debate sobre la reforma constitucional, el artículo 49 de nuestra Carta Magna, para, según nos dice el Gobierno, actualizar, en cuanto al lenguaje y el contenido, la protección a las personas con discapacidad. El enunciado es magnífico. No creo que haya nadie en ningún partido que esté en contra de proteger y defender a las personas con discapacidad. Al contrario. El propio texto que hoy debatimos reconoce que la Constitución española del 78, abro comillas, plasmó el compromiso del constituyente con los derechos y libertades de las personas con discapacidad, cierro comillas. Sin embargo, esta es casi la única verdad que aporta este texto, porque dice, entre otras cosas, que la reforma del artículo 49 de la Constitución es el resultado de una reflexión abierta, sosegada y rigurosa en la que han participado miembros de las fuerzas políticas parlamentarias. Sin embargo, en esta pretendida reforma de la Constitución no consta, al menos este grupo, acercamiento alguno del Ejecutivo para tratar esta reforma y sobre una cuestión, en este caso, que además exige un amplio margen. La reforma de la Constitución no se puede tramitar como otras leyes, porque todos en esta casa queremos dotar a las personas con discapacidad de la mayor protección, incluso léxica. Quizá voy a corregir, porque cuando digo todos, no todos en esta Cámara protegen por igual a las personas con discapacidad, la verdad, porque en esta Cámara también hay grupos que han permitido que exista una ley de aborto que discrimina desde su concepción, que discrimina en el mayor y más importante de los derechos, que es el derecho a la vida a personas con discapacidad. Surta la protección de la que sí gozan otros seres humanos. Pregunte, si no, a las familias que tienen entre ellos o con ellos personas con síndrome de Down. Pero les decía que el Gobierno no solo no ha buscado el consenso, sino que lo ha despreciado. También las indicaciones emitidas por el informe del Consejo de Estado contra esta reforma, que en Vox consideramos no es adecuada para los fines que presuntamente persigue, que es adecuar la forma. Y del Congreso nos vamos ahora hasta la redacción porque el Supremo está alzando la voz de aviso sobre esa no renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ana Agulló. Buenos días, Alba. El PP bloquea la renovación de jueces y magistrados del Consejo General del Poder Judicial debido a la falta de garantías que le otorga al Gobierno sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que, de acuerdo con la normativa europea, por lo menos la mitad de los vocales sean elegidos por jueces. En este sentido, el Tribunal Supremo ha lanzado la voz, pues considera que esto puede suponer una sobrecarga y un colapso para órganos del Supremo como son la Tercera Sala de lo Contencioso Administrativo, que es la encargada de resolver todos aquellos recursos contra los actos del Gobierno. Por ejemplo, resuelve sobre la legalidad o no de los indultos que se han concedido a los dirigentes independentistas condenados en el juicio del proceso o sobre la impugnación del nombramiento de la fiscal, exministra de Justicia y exdiputada socialista Dolores Delgado como fiscal general del Estado.
En la actualidad existen 12 puestos vacantes, de los cuales la mitad se corresponden a la tercera sala de lo contencioso administrativo. Como solución, el Poder Judicial lo que pretende es enviar a esta sala en comisión de servicio a magistrados de la sala de lo militar, especializados en contencioso administrativo y penal. Está claro que si esta situación se sigue manteniendo en el tiempo, el Gobierno estará poniendo en peligro el funcionamiento de una sala clave para el desempeño del Estado democrático en España. Gracias, Ana. Bueno, seguimos hablando del Consejo General del Poder pero es que Judicial. me asombra lo del Supremo. O sea, ¿se da cuenta ahora el Supremo de que la modificación del Gobierno sobre las actuaciones del Consejo están hechas para jorobar? ¿Se da cuenta ahora? Porque los que no hemos estudiado nada de derecho lo teníamos claro el primer día. Es decir, ¿cómo obstaculizar y forzar a que se renueve el Consejo General, quitándole las funciones? Entonces, si ahora el Supremo dice ahí va, pues igual tendrían que elevar al Constitucional eso. Por poner un ejemplo tonto de alguna cosa, porque igual el Gobierno no es nadie para quitarle funciones al Consejo General del Poder Judicial. Pero vamos, si ahora se sorprenden y se rasgan las vestiduras, creo que tienen que hacer perder la inocencia, ¿eh? No, lo que está claro es que fue aquella reforma impulsada desde la Moncloa lo que está poniendo en bastantes apuros ahora el Supremo. Es decir, como dice, lo que pasa es que, claro, aquí el problema está en que no hay un acuerdo. Yo hablar de bloqueo, no hay un bloqueo, lo que hay es una falta de acuerdo. Es decir, el acuerdo depende de las dos partes. Si el Gobierno no acepta la condición que le pone el Partido Popular, la Constitución no dice que sea el Partido Popular el que tenga que dar sus votos sí o sí. Dicen que se pongan de acuerdo. Entonces el Gobierno pues tendrá que negociar y no está negociando. Quiere una imposición también por la parte del Gobierno, igual que el PP no se mueve de su condición desde hace bastante tiempo ya. Yo creo que es una situación bastante complicada que el PP, desde luego, yo no le veo dispuesto a moverse ni un milímetro de su condición, que es para reforzar la independencia judicial. Es decir, en la línea de lo que se está diciendo desde Europa. El PP no se va a mover, el Gobierno de momento no tiene pinta. Vamos a ver si lo hace o no, pero sería para aceptar esa condición europea y esa condición del PP, y como sigamos así, pues acabaremos la legislatura con el Consejo bloqueado y con el Supremo bajo mínimos. Claro. Y más, y más. Sí, sí. Nos quedan 5 minutos y, si os parece, los vamos a dedicar a la polémica del ministro José Luis Escrivá, que después de esas polémicas declaraciones del fin de semana acerca de las jubilaciones, intentó rectificar en las redes sociales diciendo que no se había entendido del todo bien lo que él había dicho y que lo que quería decir era que no quería que las empresas expulsaran del mercado laboral a toda aquella persona mayor de 55 años. Si hubiera empezado por lo último, se hubiera ahorrado la polémica. Lo dijo muy mal, para haber querido decir eso, lo dijo muy mal. Mira, yo parto de la teoría de que, diga lo que digan, va a haber modificaciones en la jubilación. La caja de la hucha de las pensiones está como está, aunque ahora ha bajado nuestros meses de vida, como dicen medio, como han dicho antes, la gente vive muchos años y la tendencia va a seguir subiendo la edad de la jubilación. Estoy absolutamente convencido. Lo que pasa es que, como les pasa siempre, o le ha perdido la verborrea o es una nueva cortina de humo que han lanzado para distraer. Sonda. Sí, pero que vamos camino de subirnos la edad de jubilación, más que seguro. Que vamos camino de modificar la hucha de las pensiones para que al final, como sea, acabemos cobrando menos. También van a utilizar cotizaciones desde el inicio, como ya dijeron en su momento, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora puede decir lo que quiera, de que despidan o no despidan a los 55. Al señor ministro, los señores de 55 años le importan un bledo, y si le importan es para jugar con él al mus, compañero de su edad. Punto. El señor Escrivá, ¿quién te ha visto y quién te ve? Cuando coincidíamos en diferentes comités de análisis de coyuntura, cuando estaba en el BBVA, y entonces parecía que sabía mucha economía. Pero a partir de ese momento está tomando una serie de medidas absolutamente inadecuadas. Para desequilibrar el sistema, en este caso público de pensiones, el mejor mecanismo es indiciarlo a la inflación, sobre todo en épocas de fuertísima inflación, como la actual. Por tanto, ahí ha introducido un sesgo que genera gravísimos problemas. Pero sí que es cierto que yo soy partidario de retrasar la jubilación. En primer lugar, porque el propio modelo de seguridad social se desarrolló a finales de los años 60 con el escenario de que te jubilabas a los 70 años
y vivías hasta los 76, es decir, percibías la pensión durante ese año, y por eso se diseñó un sistema de reparto, es decir, que los cotizantes de cada momento pagaban la pensión en cada momento, porque eso permitió, como en casi todo Centro Europa, dar pensiones mucho más altas, porque cotizaba mucha gente y había pocos mayores y se morían pronto. Ahora, ¿qué sucede? Que a pesar, como muy bien has dicho tú, que se ha reducido, que ha pasado desapercibido, pero eso pone en manifiesto también la dureza del COVID en España. La esperanza de vida ha pasado de 84 años a 82,4. Pero aún con los 82,4... Ojo, que eso solo beneficia a uno, al gobierno pagando las pensiones. Claro. ¿Saben ustedes con 82,4 cuántas horas vivimos? 722.000, de las que solo trabajamos 60.000, uno de cada 2. Por tanto, eso es insostenible. Bueno, yo es que no sé si hoy hay un pacto de Estado que yo creo que merecía bastante la pena, que era el Pacto de Toledo. ¿Quién se acuerda de ese pacto ya, que saltó por los aires en la época de Zapatero? Ayer fue cuando saltó todo por los aires, definitivamente. Y bueno, es que acabamos de ver ahora recientemente en el Congreso esta última reforma sin ningún tipo de acuerdo, sin consenso y sin nada. Es decir, ha sido una reforma que se lo comentó Mariano Rajoy ayer a Pablo Casado en la convención del PP. Cuando llegues a la Moncloa vas a tener que hacer una reforma de pensiones, te harán una huelga, pero vas a tener que tocar las pensiones porque esto es insostenible. Y mientras tanto, del Pacto de Toledo, pues nunca más se supo, murió, como otros tantos pactos de Estado. Estuvo a punto, con Rajoy estuvo a punto, pero sí. Podemos es el que no quiso. Sí, bueno, pero... Lo dinamitó Podemos. Pero está dinamitado por completo. Y aquí lo dejamos por hoy, apenas 30 segundos para recordarles el Telegram de Julio Ariza, Julio Ariza del Toro, para seguir informado las 24 horas del día. También Rebelión en la Granja y ya esta tarde la redacción abierta con Xavier Orcajo, donde van a entrar más en profundidad en todo lo aprobado hoy en el Consejo de Ministros y toda la actualidad del día. Nosotros nos vemos mañana a las 12 aquí en Dando Caña. Gracias como siempre por estar con nosotros, por acompañarnos y que tengan una feliz tarde de martes. Hasta mañana.